Buenas tardes a cada uno de ustedes, o buenos días, dependiendo de la hora que ustedes están viendo este video. Para mí es un gusto poderme comunicar a través de este medio con cada uno de ustedes, esperando que les guste la clase para esta semana. Eh, Solo les invito, ¿verdad?, a que puedan darle like, agregar algún comentario, ya sea positivo o con alguna duda que ustedes tuvieran, ya sea en la parte de comentarios de este video o en la plataforma de Claro. De cualquiera de los dos medios yo voy a estar respondiendo. Vamos a comenzar. El tema para esta semana es el modo de producción esclavista. Ya hemos visto con anterioridad en el tema número 1, que fue las generalidades de los modos de producción, el tema número 2, que fue el modo de producción de la comunidad primitiva, en donde pues su principal enfoque era la caza, la agricultura, ¿verdad? En donde el ser humano empezó a crear diferentes herramientas, empezó a crear diferentes técnicas para poder cultivar la tierra, agruparse en comunidades, ir emigrando de diferentes zonas con el objetivo de encontrar una mejor forma de vida, ¿verdad? Pudieron ustedes observar un poco de la historia del modo de producción de la era primitiva y cómo es que el ser humano comenzó a domesticar a los animales, ¿verdad? Y también empezó a sembrar o a cultivar la tierra, principalmente los alimentos básicos como el trigo, el arroz, el maíz y las patatas, ¿verdad? Y pues empezaron a aparecer las primeras civilizaciones, a crearse las primeras organizaciones sociales como la horda o la tribu o los gens, ¿verdad? Y poco a poco empezaron a aparecer las clases sociales, la propiedad dejó de ser social a ser colectiva, a formarse a ser propiedad privada, aparecieron las divisiones del trabajo y así es como llegamos a esta forma de producción esclavista. Bueno, la forma de producción esclavista, tenemos que empezar a definir en primer lugar qué es la esclavitud. Bueno, la esclavitud es un estado social definido por las leyes y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. También debemos determinar que un esclavo se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtienen de la fuerza o por su fuerza y su persona física. Es considerada como propiedad de su dueño que dispone de él a su voluntad, ¿verdad? Desde los tiempos más remotos el esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda. Esto sin que el pobre esclavo pudiera ejercer ningún derecho u objeción personal o legal, ¿verdad? La mayoría de las veces existen diferencias étnicas entre el tratante de esclavos y el esclavo, ya que la esclavitud suele estar basada en un fuerte prejuicio racial, sobre el cual la etnia a la que pertenece el tratante es considerada como superior a la de los esclavos. Incluso José Stalin indica que todas las sociedades han pasado durante su formación económica por esta forma de producción llamada esclavitud, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eh, También podemos ver que el esclavismo clásico pues se desarrolló, mejor dicho, en las sociedades de Grecia y Roma durante los siglos II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. También, llevándolo un poquito contextualizado en nuestro país, en Guatemala, la esclavitud es corta y se desarrolla entre el año de 1524 y finaliza en 1556 con la aplicación de las nuevas leyes.
Bueno, esto fue durante la era colonial, cuando los españoles pues traían esclavos africanos o de descendencia africana, ¿verdad? E incluso esclavizaron a algunos indígenas locales. Vamos a ver lo que dice José Stalin con respecto al esquema que él planteó relacionado a este tipo de formación económica, en donde todas las sociedades han pasado por ella. Dice que la esclavitud fue la primera forma de sociedad clasista, nacida como resultado de la desintegración de la comunidad primitiva. El incremento de la producción de bienes materiales motivó a la transición de la sociedad primitiva a la esclavitud, siendo el trabajo de los esclavos lo que tenía una importancia primordial en el progreso de la sociedad. El trabajo, económicamente, el régimen esclavista se basaba en la violencia, ¿sí? Que representaba obligar físicamente a los esclavos a realizar un trabajo forzado y en apropiación natural y directa de los frutos de su labor por los esclavistas, ¿verdad? Los obligaban a trabajar desde las horas de la madrugada hasta ya altas horas de la noche, ¿verdad? Trabajos forzosos, castigos solo por una mala mirada, por alguna situación que hayan hecho mal. La fuente principal para la obtención de esclavos eran en las guerras llevadas a cabo con el fin de tomar prisioneros, saquear y tomar territorios ajenos, apoderándose de sus riquezas. Bueno, antes de continuar y ver las características del esclavismo, vamos a tener bien y les voy a mostrar un video. Por favor, le prestan la suficiente atención. Esto es relacionado a la historia de la esclavitud. No se conoce el momento exacto en que los primeros humanos fueron convertidos en esclavos. Se sabe que esto sucedería a medida que estas comunidades comiencen a practicar la agricultura y con ello aparece la propiedad, formándose sociedades mucho más complejas y jerárquicas. Fue a través de las guerras entre pueblos que las personas fueron tomadas como rehenes para luego ser vendidas como esclavos. De las costumbres y leyes antiguas, durante la antigüedad, la práctica de la esclavitud estuvo generalizada en gran parte del mundo, aunque con ciertas diferencias. Estará presente en grandes civilizaciones como la de Grecia, Roma, Egipto, India y China. El puerto norte de Europa, de la África subsahariana y de la península arábiga. Existieron sociedades a las que se le considera sociedades netamente esclavistas, como la antigua civilización griega y la antigua civilización romana. En ellas, el esclavo cumplía un rol muy importante dentro de su organización económica, ya que fueron la principal mano de obra que se dedicó a trabajar en las minas y en los campos agrícolas. Pero también el comercio de esclavos fue una actividad muy relevante para las economías de estas sociedades. En el Imperio Romano, no solamente los esclavos se conseguían por la guerra, sino que también los hijos de estos nacían con esa misma condición. Además, una persona libre podía convertirse en esclavo al adquirir una deuda que no podía llegar a pagar. Si algo caracterizó a estas sociedades esclavistas fue el hecho de que la esclavitud era una práctica que fue vista como normal.
pues en estas sociedades, estas personas eran consideradas seres inferiores. Por otra parte, existieron civilizaciones en las que estuvo presente la esclavitud. Sin embargo, su organización económica no fue únicamente esclavista. Es el caso de civilizaciones como la de la antigua India y China. En ellas, la agricultura era trabajada mayoritariamente por campesinos libres, mientras que los esclavos fueron sirvientes personales de los nobles o trabajaron en construcciones públicas bajo las órdenes del Estado. Con el paso del tiempo, la caída del Imperio Romano producirá la aparición de una nueva forma de organización económica, con la formación de los feudos medievales. En los feudos, los campos agrícolas eran trabajados no por los esclavos, sino por los siervos. Sin embargo, esto no significaría la desaparición de la esclavitud. Esta persistiría, aunque en menor medida, principalmente en los pueblos del norte de Europa. Llegados al siglo XV, la caída de Constantinopla obliga a los países europeos a buscar nuevas rutas comerciales que los conectaran con la India. Es así como llegan a explorar y colonizar el sur de África, y con ello van a introducir esclavos africanos en el continente europeo. Años más adelante llegarán al continente americano. En un principio van a esclavizar a los nativos de estas tierras, pero como consecuencia de las enfermedades y el maltrato, esta población comienza a disminuir muy rápidamente. Así que los conquistadores europeos van a trasladar esclavos africanos a sus colonias en América, con el fin de que estos trabajen en las minas y en las haciendas. Por esta razón, se deben establecer grandes centros de comercio de esclavos en las Antillas y en las costas americanas. Entre los siglos XVI y XIX, la esclavitud será una institución muy importante a lo largo de este continente. Sin embargo, estas no serán sociedades únicamente esclavistas, ya que durante este periodo de tiempo, la esclavitud va a convivir con otras formas de organización económica, como por ejemplo la encomienda. A partir del Renacimiento, la esclavitud se convertiría en una actividad económica cada vez menos rentable. Los cambios sociales y económicos que se presentaron entre este tiempo y el siglo XVIII hacían que cada vez fuese más costoso mantener a los esclavos en comparación con las nuevas formas de trabajo que iban apareciendo. Además, irán incrementando los grupos civiles y religiosos que exigirán la prohibición de la esclavitud. Por estos motivos, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, muchos países europeos llegarán a prohibir la esclavitud y el comercio de esclavos. A pesar de esto, en las colonias americanas la esclavitud persistiría. De hecho, las promesas de su abolición fueron utilizadas por los ejércitos patriotas con el fin de que los esclavos se unieran a sus filas durante sus guerras de independencia. Sin embargo, una vez conseguida la independencia de estos países, no se declarará la abolición de la esclavitud de manera inmediata, sino que esto se realizará a mediados del siglo XIX. Si te gustó y te fue. Muy bien, después de haber visto el video anterior en donde pues nos hacía un pequeño resumen acerca de la historia de la esclavitud desde la edad antigua hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Vamos a observar las características del esclavismo. Las características del esclavismo nos indican que fue el primer modo de producción basado en la explotación de la humanidad hacia la misma humanidad. Entendiéndose la explotación como el aprovechamiento que unas personas hacen del trabajo de otras, lo cual implica el principal medio de enriquecimiento de la clase dominante. El esclavismo fue principalmente una sociedad clasista.
que marca uno de los momentos cruciales de la evolución humana, pues la sociedad se dividió en esclavos y esclavistas. En este caso podemos definir que los esclavos se constituyen en las grandes mayorías explotadas y de acuerdo a algunas normas jurídicas no eran considerados como ciudadanos, ni siquiera se les tenía como personas, sino más bien como simples instrumentos de trabajo. Incluso uno de los grandes filósofos como Aristóteles decía que la única diferencia entre un esclavo y un instrumento es que uno puede hablar y el otro no, por lo que matar a un esclavo o someterle a cualquier clase de violencia no se consideraba delito en la sociedad esclavista. Por el contrario, los esclavistas eran dueños de todo, principalmente de la tierra, de los instrumentos de trabajo y del esclavo mismo, constituyéndose principalmente en la clase social explotadora. La otra característica es que la propiedad en el esclavismo se convierte en privada, siendo los esclavistas los dueños de todos los medios de producción, incluyendo al esclavo. Fue también la cuarta característica el surgimiento del Estado para velar por los intereses de los esclavistas, pues se constituyen en un aparato de violencia de dominio clasista, el cual aseguraba los intereses de los propietarios. Según Karl Marx, el Estado es la voluntad de la clase dominante erigida en leyes. En el esclavismo, como quinta característica, existe principalmente una economía de tipo natural, la cual se caracteriza principalmente porque la producción es destinada para el consumo. Aquí aparece el dinero ya no solo como un equivalente general, sino como un medio de enriquecimiento. Y pues también aparece la usura, que fue un medio de enriquecimiento que consistió en préstamos a corto plazo y altos intereses. Ahora bien, ¿qué sucedió posteriormente, después de mucho tiempo, durante esta época, incluso antes de aparecer la época feudal? ¿Sí? La desintegración del esclavismo fue a medida que la misma sociedad fue progresando, las relaciones de producción del régimen esclavista van rezagándose de las fuerzas productivas y convirtiéndose en una traba para ellas. ¿Y por qué? Porque se crean las premisas para una profunda revolución económica social para reemplazar el modo de producción esclavista por otros más progresivos. La crisis del sistema esclavista significaba que el trabajo de los esclavos había dejado de ser rentable. La esclavitud seguía siendo la base de la producción, pero las posibilidades de reclutar nuevos esclavos y de emplearlos en el trabajo comenzaba a disminuir. En este caso, refiriéndose a la situación creada en las vísperas de la caída de la esclavitud, Federico Engels decía que la esclavitud ya no producía más de lo que costaba y por eso acabó por desaparecer. Algunos vestigios del sistema esclavista aún se conservan en nuestros días en mayor o menor grado, en diversos países, tanto en la época feudal como en la capitalista. En más de una ocasión, bajo el capitalismo ha resucitado de una manera o de otra la explotación esclavista. Muy bien. Al respecto de este ejemplo, y antes de finalizar, un ejemplo ilustrativo de la esclavitud de las plantaciones que floreció en el siglo XIX en los estados del sur de Norteamérica, así como en varios países de Iberoamérica, África y Asia, sometidos al yugo de los capitalistas extranjeros, incluso hasta nuestros días, ha subsistido el comercio de esclavos que solo en 1948 fue prohibido por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Residuos de la esclavitud y de las relaciones esclavistas existen hoy en día en determinados países que aún sufren el tributo colonial impuesto por las potencias imperialistas. Entonces, durante el siglo XXI, la esclavitud fue erradicada poco a poco.
En el año 1926 en Ginebra, la Convención Internacional sobre la Esclavitud, participaron 38 países de la Sociedad de Naciones, en donde aprobó la supresión y prohibición del comercio de esclavos y la abolición total de cualquier forma de esclavitud. Las propuestas surgidas de esta convención se confirmaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en el año 1948. En el año 1951, el Comité de la ONU sobre Esclavitud informó que esta práctica estaba disminuyendo rápidamente y que solo quedaban algunos vestigios en algunas partes del mundo. Mauritania fue el último país en abolirla en 1980. En 1956, y por recomendación del Comité de la ONU, que se celebró en Ginebra, una nueva conferencia a la que asistieron 51 países. Aquí aumentó. Esta conferencia tomó la decisión de celebrar una convención adicional sobre la abolición de la esclavitud, comercio de esclavos e instituciones y prácticas similares a la esclavitud. Aquí, en esta convención, se condenó las formas de servidumbre similares a la esclavitud y estableció penalizaciones para el comercio de esclavos. Desde ese entonces, cualquier incumplimiento de sus resoluciones pasarían a los tribunales de justicia internacional. Entonces, este sistema de esclavitud ha disminuido en la última parte del siglo XX. En el siglo XXI, gracias a Dios, pues ya se ha disminuido. Sin embargo, por nuestra forma capitalista y neoliberal de hoy en día, pues creo que el esclavismo, la esclavitud ha cambiado de una u otra forma, se ha transformado, pero eso lo vamos a ver en los otros modos de producción que vamos a ver más adelante. Así de que les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, pues entonces, por favor, le dan un like. Me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? Y pues pueden dejar su comentario en la parte de comentarios aquí del mismo video, o si no, puedo resolver algunas dudas directamente en Classroom para quienes así lo desean. Que tengan un buen día y espero verlos en el próximo video.